puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Después de muchísimo tiempo que hemos empleado, no se vayan a creer, en rascarnos un poco la barriga, no. Tiempo que hemos empleado para conocer a gente nueva, para vivir experiencias nuevas que contarles después a ustedes y por supuesto para vivir ese magnífico viaje que hicimos a México, donde nos dedicamos también, entre otras muchas cosas, aparte de conferencias, de entrevistas y de tal, también a visitar lugares ancestrales en México. Pero para contarnos todo esto, evidentemente no lo voy a hacer yo sola, lo voy a hacer como siempre con mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, hablábamos que no hemos perdido el tiempo tampoco, aunque hace mucho tiempo que no estamos con nuestros oyentes, pero que tampoco ha sido eso, perdiendo el tiempo, sino haciendo más cosas. No hemos perdido el tiempo. Por un lado nos ha servido también para completar un programa que ya teníamos en mente desde hace bastantes meses. Ya nuestros oyentes lo habrán captado, aparte de que se lo anticipamos, que queríamos hacer varias series dedicadas o en torno al misterio, vamos a decirlo así, de las pirámides. De las pirámides. Y bueno, nos venía, como se dice, totalmente cuadrado, redondo, el tema del viaje a México, que ya lo iremos contando a través del programa. Sí. No vamos a aburrirles ahora al principio. No. Pero desde luego, por lo menos para mí, este descanso sí me ha servido para verlo todo con distancia, empezar a seleccionar, a ver qué es lo que puedes hacer o qué es lo que no puedes hacer o qué te interesa a ti hacer. Vamos a ver, cada persona somos un mundo y todos son respetables. Evidentemente. Pero desde luego hay historias que yo hoy en día sería incapaz de repetir de programas que hemos hecho y hay otras que estoy deseando de innovar. Ya, lo que sí es cierto es que ha sido un periodo de alguna manera de reflexión porque creo que los dos necesitábamos, a pesar de que hemos estado dando saltos últimamente, haciendo programas durante un mes, 2 meses, volviendo a parar, pero todo esto significaba algo y significaba de alguna manera que teníamos que sentarnos, poner las cosas en claro y de alguna manera ver qué queríamos hacer con todo esto, de alguna forma. Sí, porque, por ejemplo, o sea, un simple detalle, una pincelada. Todos los que nos han oído nuestros seguidores desde el principio, casi desde el principio, saben que de vez en cuando teníamos apartados políticos. Sí. Y eso es algo que yo hoy en día, no. A lo mejor el mes que viene he cambiado de opinión. Hoy en día me creo incapaz, pero no porque no tenga categoría como para hacerlo. Es que sinceramente no merece la pena. No merece la perder pena. el tiempo en eso. Efectivamente. No, vamos a ver, y que nos ha servido, ha sido un periodo de reflexión donde de alguna manera nos hemos planteado, porque como saben, creo que casi todos ustedes de alguna manera saben que no contamos con una emisora de radio, que no tenemos el apoyo de unos medios técnicos de los que disponíamos anteriormente, y eso, quieras o no, te lleva en un momento determinado incluso a tener ganas de tirar la toalla de alguna manera. Porque hacerlo de esta manera nos supone mucho más problema que hacerlo en una radio. Hay que cuadrar días, Eduardo trabaja, yo trabajo por otro lado, mientras que la radio de alguna manera nos obligaba, creo, al tener esa especie de contrato. Y además tenías una cita en directo. Exactamente, con lo cual cambia. Y desde mi punto de vista, por ejemplo, para mí la radio es un sueño. Y esto no es hacer radio, esto es grabar un podcast.
que para mí no es lo mismo, como Ya, dices tú, ya el lo tema sé. del directo, Sí, sí, de por entrar, supuesto. en fin, no es lo Sí. mismo en absoluto. Nos falta un complemento que nos ha caracterizado siempre, para bien, para Vamos a ver, algunos, que el para tema, mal para otros, que que el es la tema, música, por que el ejemplo. tema del directo se puede hacer, sí. De momento no nos lo hemos planteado, o sea, no nos lo hemos planteado porque como hemos visto, y eso posiblemente sea un fallo nuestro, hemos visto que la diferencia o lo que quizás hemos perdido ha sido tanto Mm, que ahora mismo vamos poco a poco. poco a poco. Sí, es como si estuviéramos comenzando Entonces, de claro, nuevo. efectivamente, por ejemplo, o sea, para nosotros enfocar un programa sin música, Sin pausa, sin... sin la tensión que teníamos de que si tratábamos dos temas o hacíamos tres pausas en un programa en torno al mismo tema, siempre buscar una música que fuera acorde, con letra, En castellano para que se entendiera sí, preferiblemente perfectamente. en castellano para que se entendiera y que, o sea, Que era sí, por un lado era un trabajo muy intenso, pero a la vez muy gratificante. sí, la verdad que sí. Entonces, que no queremos decir que de esta manera no lo sea, evidentemente. No, no, Pero vamos a ver. bueno, De vamos, momento volvemos. volvemos. Ya veremos qué pasa con esto, Ah, pero y bueno. sí, y una pequeña pincelada, Sí, porque ha habido varios que han preguntado en redes, porque es verdad que uno de los últimos programas que hicimos dijimos que posiblemente tardaríamos en volver porque yo estaba pendiente de un traslado, sí, y bueno, como la seguimos. política en este desgraciado país que es el mío, va como va, Seguimos igual. algo que yo tenía que haber tenido solucionado hace casi un año, pues no lo tengo. O sea, yo sigo en Gran Canaria, pendiente de Que era, un... era otra de las cosas que Sí. nos frenaba también para pendiente de un continuar. traslado y bueno, el día que llegue el traslado Ya lo ya avisaremos. lo diremos. Bueno, pues lo que hemos decidido es de alguna manera mezclar dos cosas. Por un lado, seguir hablándoles de un tema que dijimos que queríamos hacer una especie de trilogía, que era sobre las pirámides y centros arqueológicos en un momento determinado, de los cuales no habíamos hablado, o si lo habíamos hablado, verlo desde otra perspectiva distinta, y evidentemente mezclarlo con lo que hemos vivido de alguna manera en México, con nuestros amigos, con esos oyentes que tuvieron, porque me van a perdonar la forma de expresarlo, esos oyentes que tuvieron las narices de venir a Gran Canaria a conocernos Sí, y que no, han hecho posible ese sueño de conocer México. Lo que no queremos es aburrirles con nuestro viaje. De alguna manera lo que vamos a hacer es mezclar un poco todo lo que vivimos allí en sí, torno a monumentos sí, arqueológicos y pirámides, e irles contando alguna que otra anécdota de las sí, cosas que sucedieron allí. sí, porque esto eran... eh, en este caso, ¿tú vas a llevar el peso del programa? Como siempre. Eh, como casi siempre. Es una broma, que conste. Tú vas a llevar el peso y entre medias vamos a ir intercalando vivencias que hemos tenido con, bueno, con estos... Con estas zonas, con estos sitios. no, Ah, me refiero, o sea, con estas maravillosas personas que hemos conocido, tanto los que nos llevaron como los que nos encontramos allí. sí, cierto, porque a pesar de que les debemos mucho a quienes nos llevamos, a quienes nos llevaron, lo que nos encontramos allí también fue alucinante. Sí, Pero sí. bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del programa. Y quiero hablarles hoy de 4 enclaves precisamente en México, como no podía ser de otra manera. 4 enclaves, 2 de los cuales ya hemos hablado, pero esta vez de alguna manera va a ser más personal, porque cuando les hablamos de zonas determinadas no las habíamos visitado, mientras que ahora hemos estado allí. Les podemos hablar de qué tipo de energía desprenden esas zonas, qué sentimos, qué vivimos allí y cómo nos lo tomamos de alguna manera cada uno de los que estuvimos. Sí. Y por otro lado, sobre todo de 2 enclaves que creo que no hemos hablado nunca y que tuvimos la suerte de conocer. Vamos a empezar por el que estaba más cerca a la zona donde nos quedamos en un primer momento. Y no se vayan a creer que estuvimos en un todo incluido, ¿vale? Pero sí es verdad que la zona más cercana donde nos quedamos en un primer momento fue la zona de Cancún. Y lo que visitamos creo recordar que el segundo día de nuestra llegada a México Sí. fue Tulum. Tulum es uno de los sitios arqueológicos, curiosamente, más representativos de la Riviera Maya. Y sin embargo, nunca, nosotros por lo menos, creo, o por lo menos yo, nunca habíamos escuchado hablar de Tulum.
de ese templo. No como se suele oír del resto. Del O sea, resto de Chichén esto Itzá está- o de Teotihuacán o algo por el siempre lo has estilo. oído en un segundo o tercer plano si lo has oído. Si lo has oído, efectivamente. Vale. ¿Qué ocurre? Que mientras los toltecas anexaban a su imperio ciudades de la península de Yucatán, que era donde estábamos nosotros, Tulum prosperaba como una comunidad sola y como un puerto, porque hay que decir que es una de las pocas, por lo menos de lo que visitamos, de los pocos enclaves que visitamos, que estaba pegado al mar, en ese caso al mar Caribe. Tulum prosperaba, repito, como un puerto y permaneció así hasta la llegada de los españoles en el año 1518. Es verdad que alcanzó su esplendor en el año 1200 después de Cristo, siendo además una especie de ejemplo, por decirlo de alguna manera, de la era posclásica de la arqueología mexicana, por decirlo de alguna manera. Es curioso, y no sé si Eduardo, tú recuerdas bien esa zona de Tulum. El nombre de Tulum se traduce al español como muro, reja o barrera. Sí. Y realmente lo que nosotros vimos era una especie de algo que hacía muro entre lo que era la tierra y el mar, Sí. de alguna manera, Sí. ¿vale? Está claro que el nombre estaba muy bien puesto, ¿vale? Esto de la barrera, del muro, se puede notar perfectamente en los restos de la muralla que queda y que sirve de protección contra el mar en aquel momento y contra las personas o las tribus o sí, los conquistadores incluso que podían llegar en un momento a esa zona, ¿vale? Bien, los españoles cuando llegaron quedaron sorprendidos con la belleza de la ciudad y es cierto que es una zona preciosa. Sí. Preciosa porque tienes el mar Caribe por un lado y por el otro lado tienes todo ese complejo arqueológico que pone los pelos de punta, sinceramente. Es una de las últimas urbes, una de las últimas ciudades construida y habitada por los mayas. Es alucinante como el tema de la cultura maya prospera en México. Incluso después les hablaré de un enclave en el que tuvimos la gran suerte de tener un guía que hablaba un poquito maya. Sí. Y que nos contó historias muy, muy, muy curiosas. El tema de los mayas es alucinante ahí. Bien, pues es una de las últimas urbes construida y habitada por los mayas, pero permanece como una de las más valiosas joyas del legado de los mayas. Hay una cosa muy curiosa. El sitio arqueológico de Tulum recibe de frente el amanecer. Esta fortaleza de unos 900 años de antigüedad se encuentra rodeada por una enorme pared en sus tres lados cercanos a la tierra. Es una de las ciudades más representativas, ya lo dije antes, de la Riviera Maya. Y con 50 construcciones, que es que no estamos hablando de un templito. No. Ya está, no. 50 construcciones dedicadas, por un lado, a la veneración, por otro, al gobierno y por otro, como residencia. Veremos como en todos esos complejos lo que podemos observar es cómo está todo dividido. El gobierno iba por un lado, es que los residentes iban por otro. Está enfocado como una ciudad, pero con una filosofía determinada. Exactamente. Y lo habían distribuido de esa manera. Efectivamente. Bueno, pues muchas de las representaciones en los monumentos se relacionan con el dios Kukulcán, aunque solo se encuentra un templo dedicado a esta deidad, efectivamente. Algunas de las estructuras de mayor importancia son, y las vimos, el castillo, el templo del dios descendiente, la casa de las columnas y el templo de los frescos. El templo de los frescos es impresionante porque se conservan bastante bien y se pueden ver bastante bien los frescos que llenan las paredes de esa zona. Los principales edificios de estas ruinas mayas en la zona de Quintana Roo, que es la zona donde se encuentra enclavado Tulum, yacen en el centro de la ciudad, desde donde parten dos caminos, uno hacia el norte y otro hacia el sur, y entonces las casas fueron alineadas y emplazadas sobre la parte más alta de las plataformas. Es muy curioso el tema de que los caminos que parten de los templos, tanto mayas, yo creo que incluso diría que aztecas, pero en el caso de los mayas lo veremos después cuando hablemos de Cábac, donde también se sitúa de alguna manera alineado el camino
que conduce desde Kavak hasta otra zona arqueológica importante. Sí. Es decir, habían comunicaciones a nivel de calzadas, a nivel de carreteras, por decirlo de alguna manera, No, entre y todas además esas zonas. eso es algo absolutamente común en todas las construcciones, no voy a decir de esa zona, Mm. sino en todo ese tipo de construcciones. Y no solamente eso, sino que hoy no nos meteremos ahí, sino incluso el tema de las construcciones subterráneas. Subterráneas incluso, sí, efectivamente. Bueno, pues esto se trataba de la zona de los templos, después estaba la zona de los gobernantes y por último los plebeyos, por decirlo de alguna manera, que vivían en los alrededores, de manera que la ciudad dentro de las murallas estaba habitada solamente por miembros de la realeza, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es más o menos un poco una descripción de Tulum. Pero Tulum tiene otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y fue que una vez visto toda esa zona arqueológica, pateándola, porque les tengo que confesar que caminé lo que nunca había caminado en mi vida en México. Caminamos lo que no habíamos caminado nunca. Es verdad que después de salir de la zona de Tulum nos llevaron a la playa, al Caribe, a coger una barca. ¿Para qué? Se preguntarán. Bien, pues al margen de hacer snorkel, que esa es otra de las actividades que hicimos, al margen de eso, la barca, la prioridad que tenía era llevarnos, porque el templo estaba pegado totalmente al mar, era llevarnos a ver el templo desde la zona del mar. Sí. Y poder ver en ese momento cómo en las murallas del templo se dibujaban unos pequeños agujeros, pequeñas ventanitas por donde entra el sol directamente en el momento del solsticio de primavera y de verano. Eso no lo vivimos, pero tiene que ser impresionante ver cómo el sol penetra justo y precisamente por ahí para dar de lleno en el templo. Que además eso, para redundar más en la historia que hemos repetido muchas veces, o sea, qué narices de conocimientos podían tener estos señores que se supone que eran tan sumamente retrasados en el tiempo, no mentales, sino retrasados en el tiempo, o sea, o muy cortos de conocimientos como para tener o ser capaces de hacer ese tipo de construcciones. Vamos a ver, yo eso... ¿Cualquiera de nosotros seríamos capaces? Yo creo que no. Yo es que eso quería comentarlo en que fue donde... Yo viví dos momentos muy importantes, yo personalmente, dos momentos muy importantes en México con este tema. Uno fue en Chichén Itzá y el otro fue en Teotihuacán. Pero era lo próximo que iba a comentar, que era hablar de Chichén Itzá, de lo que ya hemos hablado. Pero es que ahora podemos hablar con conocimiento de causa. Ya. Yo recuerdo que en el momento en que a partir de aquel, yo no sé si tú lo recuerdas, Eduardo, de aquella especie de arco que tenía como una especie de pasadizo y entrabas directamente ya al complejo de... Mira, se me acaban de poner los pelos de punta. Entras directamente el cambio era brutal. a Chichén Itzá y te ves esa pirámide delante. Yo sé que a mí las lágrimas me cayeron sin ser consciente. Y la carga de energía. La carga energética. Y la pregunta, evidentemente, ¿cómo demonios, por no decir otra palabra, construyeron esto? Porque las pirámides de Chichén Itzá son una de las que mejores se conservan. Sí. Entonces, estar delante de aquella mole, delante de aquella pirámide, con aquellos escalones, que por cierto, los mayas tenían los pies muy pequeñitos, eran bajitos, es lo que nos dijeron todas las personas con las que hablamos, eran bajitos, y tenían la costumbre de construir unos escalones muy estrechos, de tal manera que cualquier pirámide hecha por los mayas, e incluso por los aztecas, como veremos después en Teotihuacán, tienes que subirlas y bajarlas de lado, porque el pie no te cabe en el escalón. Bien, yo recuerdo que cuando entramos en Chichén Itzá, lo que decía, a mí se me cayeron las lágrimas, primero, evidentemente, por la gran suerte que estábamos teniendo de estar en aquel sitio, en aquel preciso momento, y por otro lado, porque para mí era impensable estar allí, tener la gran pirámide de Chichén Itzá delante de las narices. Para mí eso me revolvió,
y me hizo todavía cuestionarme más lo que nos hemos cuestionado siempre. ¿De dónde provienen este tipo de construcciones? No, ¿Cómo yo lo para hicieron? yo para eso quizás soy más pragmático o menos sensible en Vale, momentos determinados. O sea, vale, yo cuando pasamos ese pasadizo, ese pequeño arco, sí, y entras, a mí no me impacta por la suerte que tengo, fíjate, no, a mí lo que me impacta es lo que yo percibo. ya, Y lo que bueno, yo percibo es una sobrecarga que no es normal, es impresionante. Además, hay una mezcla, hay muchas cosas. Eso no es normal. te Ah, refieres a sí, energías. para mí no, o sea, bajo el punto, a la hora de percibir, no, digamos que tu sentido común, otra cosa es lo que tú hayas averiguado, investigado a lo largo de muchos años, pero tu sentido común primigenio lo que te dice es que si tú estás aquí y cruzas 5 metros, no puedes tener ese cambio tan brutal de energía, A nivel energético, efectivamente. que es lo que yo noto. Fue una pena que sobre todo la pirámide más grande de la zona de Chichén Itzá esté totalmente bordeada Ya, por una especie de valla ya. que no deja ni siquiera acercar las manos a las piedras de Sí, la pirámide. porque ese era nuestro objetivo. Ese era nuestro objetivo, porque yo eso sí pude hacerlo, tuve la suerte de hacerlo y lo he comentado varias veces en Egipto con las pirámides Keops. de Keops y Kefren y Micerino. Allí, en aquel momento, por lo menos cuando yo estuve, no había nada que te impidiera Ujú. acercarte a la piedra de la pirámide y palparla, tocarla con tus manos y sentir la energía. Sin embargo, en Chichén Itzá era imposible, estaba vallado. Quizás por eso se conserva también la pirámide, porque la pirámide, para Puede mi ser. punto de vista, es asombrosa. Es decir, es una estructura que parece hecha hace 4 años. Lo que está claro es que si volvemos, que puede ser, o todo apunta a que vamos a volver, tendremos que volver de otra manera, es decir, pidiendo permisos para Sí, intentar acceder ahí. sí, acceder o incluso se me ocurre ir de noche. Veremos. Eso hay que tocarlo. Bueno, pues les cuento un poquito de Chichén Itzá para los que no lo conozcan. Esta legendaria ciudad maya es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde el año 1988 y además es Maravilla del Mundo desde el año 2007. Sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos de la zona centro y norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor, evidentemente fue la ciudad más poderosa de toda la península de Yucatán. Pero es que se nota, eso se nota también en esa energía que desprende, que en su momento fue poderosa, fue impactante. Tenía de alguna manera el gobierno en sus manos, de algo. Ya no hablo de un gobierno terrestre, Sí, sí. tampoco hablo de un gobierno extraterrestre, no No. vayamos por los cerros de Úbeda. Hablo de un gobierno, de un poder, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Los Itzáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo IX después de Cristo y se cree que eran también mayas, ¿vale? Forjaron un amplio dominio con una cultura unificada cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia finales del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominantemente guerrera, que eran los toltecas. Ujú. Tenemos a los toltecas y a los aztecas Sí. que tenían su rollo macabro, pero gordo. Bueno, pues esta última invasión lo que trajo consigo fue una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente Kukulcán. Es decir, se empezó a cambiar la cultura maya por la cultura tolteca. Ahí empezaron a cambiar de alguna manera y se empezaron a adorar a otra serie de dioses. Es muy curioso porque hacia el año 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones que se desconocen. Una ciudad inmensa, poblada, con un gobierno, con un poder, de repente, como ha ocurrido en muchísimas otras civilizaciones, Sí, bueno, pero de repente desaparece de hoy para mañana, sin saber el porqué. después están las hipótesis, aunque yo no me quedo con ninguna. Están las hipótesis de que fue un cambio climático hasta que fue un problema de agotar los recursos que tenían en ese momento, hasta incluso una agresión externa. Pero lo Sí. cierto es que o sea, nadie lo puede demostrar. No,
Es que no hay pruebas que demuestren el por qué desaparecieron esas civilizaciones. Ya. Hablamos de Sí, esta sí. como hablamos de muchas otras, Sí, sí. ¿vale? Bien, Chichén Itzá, pero fíjense si era grande, llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados en un momento determinado. Y el centro religioso y cultural y administrativo abarcaba aproximadamente unos 6 kilómetros también cuadrados. A poca distancia de esa zona religiosa y cultural se encontraba la élite, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y estos eran edificios de tipo palacio decorados con colores brillantes, con, ¿cómo se llaman? Las pinturas en los muros, bueno, Geográfico, no, geográfico no. bueno, Rupestres. no, rupestres no. Vale. Bueno, ustedes me están entendiendo de todas maneras. Sí, frescos quizás podría ser en las paredes de figuras y de tal. Eso lo vimos después también en Kavak. Sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta que alrededor de estos, de las autoridades religiosas, culturales, administrativas, los nobles y tal, alrededor de estos, en una zona de campo, vivían entre 50.000 y 100.000 personas, al margen de nobles, sacerdotes, Sí. todo este tipo de... Es decir, no estamos hablando de una pirámide solitaria ahí en medio. No. Estamos hablando de que esto lo pobló una civilización importante con unos conocimientos, ya lo vimos antes con Tulum, como tenían que tener los conocimientos necesarios para hacer los agujeritos en el muro, Sí, sí. justo para que en el momento de los solsticios entrara el sol justo por ahí. Igualmente ocurre en Chichén Itzá. Sí. Hay otra zona de Chichén Itzá que es muy bonita y que también visitamos, que es la zona del cenote, el cenote sagrado, aquella especie de charcos, por decirlo de alguna manera, o piscinas naturales inmensas, Sí. donde que además eran el corazón de las actividades religiosas. Además, y eso lo vimos también, no solamente se encuentran en la zona de Chichén Itzá, sino que se encuentran en toda la zona, sobre todo maya, ¿vale? Sí. Fue motivo de culto al dios de la lluvia, Chaak, desde el periodo clásico tardío en 1650 después de Cristo y continuó hasta finales del 1350 después de Cristo. De su fondo, del fondo de estos cenotes, han sido extraídos objetos, por ejemplo, de oro, de jade, cobre, que pensaban que de alguna manera eran ofrendas que en un momento se le hicieron a los dioses. Es impresionante ver los cenotes realmente, porque te acercas porque son paredes lisas por completo. No, además es que son historias que, bueno, habría que profundizar mucho, pero mucho, no mucho, muchísimo. Porque es que en el mismo contexto histórico, en la misma época, te encuentras con situaciones que lo que te dicen es que son científicos absolutamente Sí, astrónomos y... impresionantes, Sí. súper cualificados, y a la vez apunta a que tienen costumbres absolutamente primitivas. Sí. No cuadra una cosa con No la cuadra. otra. No cuadra una cosa Quizás con la sea otra. que había una mezcla de población, quizás estuvieran los ricos y los esclavos, o quizás, no sé, O los dioses y los... ¿sí? De alguna manera, vete tú a Y los saber. sometidos. Y los tú lo has dicho, y los sometidos quizás. Vale. Bueno, Chichén Itzá para mí significó algo mucho más importante a nivel energético, porque hoy no queremos hablarles únicamente de lo que es aquello, sino algo a nivel energético, lo que de alguna manera nos llegó, que ya les comentaremos de Teotihuacán, porque lo de Teotihuacán fue muy fuerte, Sí. lo que nos pasó. Pero bueno, pero en Chichén Itzá también notamos esa energía que de alguna manera ha perdurado en el tiempo. ¿Qué tipo de energía tienen esas piedras, esos templos, esas pirámides? Para Sí, que... sí, pero hablando en plan general. Sí. O sea, y esto no puede ser casual, o sea, a mí nadie me puede decir, no, es que, bueno, unos se copiaron a otros No. y la cultura, ¿cómo se llama esto? La cultura, Maya, no,
No. La que se transmite oralmente, Oralmente. porque estamos hablando de una época en que no había WhatsApp ni nada de No. esto. No había No. ¿Cómo podían vivir sin WhatsApp? Y unos se fueron copiando a otros, sí, claro. Y las orientaciones de las piedras. Y sobre todo, o sea, porque para mí lo que más me ha impresionado en este viaje a México es lo que allí se respira y se desprende. Que yo no me lo esperaba. Yo no iba preparado a eso. Pero cuidado, no solamente en esas zonas arqueológicas. Es que ahí estamos. Es Fuera que de esto esas zonas es que esto también. está extendido. Sí, Y además está extendido a lo largo del mundo. sí. Nosotros sí. hemos podido corroborar personalmente estas. Estas, sí. Vamos a ver, pero es que es lo mismo que... De hecho, a mí me recordó muchísimo, y creo que lo comenté estando allí, me recordó muchísimo incluso Ciudad de México, con su locura, porque es una locura, No, vamos. Ciudad de México. Me recordó muchísimo Su a la locu- locura, entre Su locura comillas, como ciudad, como ciudad. aglomerada. Sí. Vamos a Pues decirlo me así. recordó muchísimo, curiosamente o casualmente, me recordó muchísimo en cuanto a la energía que desprendía esa ciudad, la misma que desprendía el Cairo. Una Ya. ciudad caótica también, Ujú. con las pirámides al lado, al igual que Ciudad de México, Sí, con sí. Teotihuacán muy cerca. Pero lo que desprendía, sin embargo, la ciudad era algo que a mí me ponía nerviosa. Sin embargo, en cuanto salías tanto del Cairo, por ejemplo, como de Ciudad de México, la cosa daba un cambio radical. Daba un cambio radical totalmente en cuanto a niveles energéticos. Bueno, yo creo que contarles más cosas, porque hay cosas que quiero decirles, pero me cuadran más con Teotihuacán que con Chichén Itzá. Nos vamos a ir a otro sitio al que no pensábamos ir. No. Bien, pues al sur de la importante ciudad de Uxmal y conectada a través de lo que se llama un Sacbe o camino maya, se encuentra Kavak. Kavak fue para nosotros una impresión, un sitio pequeño, aparentemente digo, discreto, en el que dimos con un guía impactante que nos explicó muchísimas cosas. Bien, sí es verdad que se nota cierta subordinación respecto a su vecino del norte, es decir, a Uxmal, pero Kavak no es una ciudad menor y su importante localización la hace un sitio importante con un entorno muy especial. La estructura principal, creo que la recordarás tú también, Eduardo, es el Templo de las Máscaras, Sí. un edificio que es imponente y que era utilizado para rituales religiosos y para otras actividades en plan ceremonia, ¿no? Los habitantes de Kavak practicaban la agricultura y participaban activamente. Fue un pueblo comerciante por tal, sobre todo con otros pueblos mayas. Y en particular seguían la ruta hacia el norte, ¿vale? Que era la ruta de Uxmal. Yo recuerdo que aparcamos en uno de los lados de la carretera y enfrente se veía un pequeño complejo arqueológico Sí. que parecía que no Sí. tenía nada. Bueno, pues uno más de los que habíamos visto. Cuando entramos, además tuvimos la gran suerte de que el guía era incluso, ya lo comentamos antes, creo recordar, incluso hablaba un poquito maya Sí. y nos contó historias alucinantes sobre esa zona, de cómo de alguna manera Kavak comerciaba, era una zona muy comercial en el sentido de su vinculación con Uxmal y con otras zonas de esa parte con quienes comerciaban. Parecía una zona muy pacífica. Sí es verdad que hay unas zonas bastante bien conservadas. Hay otras que sí es verdad que vimos, porque incluso yo recuerdo de sentarme encima de una serie de losas de la zona del palacio que se estaban reconstruyendo y además Sí. estaban marcadas con números y tal por los arqueólogos y eso. Entonces, bueno, fíjate que hemos visto Tulum, que hemos visto Chichén Itzá, que unos días después vimos a Teotihuacán. Y sin embargo, para mí, Kavak tiene un algo especial que no sé exactamente lo que Sí, es. para mí es que allí confluyen varias circunstancias. Una es que era un sitio que no entraba en las En nuestros previsiones planes, nuestras, en nuestros sí. planes. Era un sitio que, bueno, o sea, aunque tú tengas conocimiento del sitio,
Una cosa es lo que tú puedes tener conocimiento de un sitio que nunca has ido, Mm, y otra cosa es lo que tú ves cuando llegas. Y si encima tienes la suerte de tropezar con un guía, que es, si no recuerdo mal, era la tercera generación sí, de guías en el mismo de sitio. guías en el mismo sitio. De hecho, Alguien, él estaba preparando a su hijo, sí, creo que lo ha recordar. mamado, o sea, como Ah, se suele decir sí, vulgarmente. Alguien que vive solo y para esto, ah, y te da una serie de pistas y te cuenta una serie de historias que además coincide con lo poco con los pocos conocimientos que tú llevas. Es que no solamente es que te coincidan, es que te desbordan sí. y empiezas a ver cosas que es que ni se te ocurría fijarte en determinadas historias Mm. de la construcción, y empiezas a fijarte y dices, Por "Joder, es ejemplo, que es verdad". está la zona del palacio donde están las manos con pintura roja puestas en la zona Sí. del templo, que eso es impresionante, de verdad. Es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Nos contó muchísimas historias, relatarlas aquí evidentemente nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí que tenemos un recuerdo muy especial. Yo creo que no solamente tú y yo, evidentemente, sino también Raquel Mm. y Jesús y Lupe, que venían con nosotros en ese momento, esos amigos que tuvieron a bien organizarnos todo esto. Pero bueno, yo creo que todos salimos de allí cabizbajos, pero no en plan triste, sino cabizbajos en plan de ¿esto qué es? O sea, vamos ¿De dónde sale todo no, esto? y sobre todo porque llegas a determinadas conclusiones. Y es, vamos a ver, si en uno de los sitios más pequeños de los que visitamos nos encontramos una de las mayores sorpresas, pero una de las mayores sorpresas porque confluyen una serie de circunstancias. Mm, Y es, vale, un guía que te sabe asesorar, un día un día, impresionante, quizás tu predisposición, o sea, se dan una serie de circunstancias sí. y entonces empieza a ver cosas que no has visto antes en otros sitios. Ah, Y yo estoy convencido que esto es repetitivo en la inmensa mayoría de este tipo de construcciones. sí, sí, me A imagino que sí. nosotros, digamos, se nos presentó en su mayor apogeo en este sitio que precisamente era el más pequeño de los Y que el menos, visitamos. quizás el menos conocido, Sí, del que menos se habla de alguna sí. manera. Bueno, pues es muy curioso porque en un momento determinado los habitantes de Kavak se dedicaban sobre todo a la agricultura y al comercio con otras ciudades cercanas, hasta que en un momento determinado la relación entre las pequeñas y las grandes ciudades tuvo una serie de cambios muy drásticos, con una serie de imposiciones de nuevas reglas. Y esta imposición de nuevas reglas fue un acontecimiento tremendo en el mundo maya, porque de alguna manera se quedaron asombrados, se quedaron alucinados al ver que los habitantes de las zonas vecinas lo que hacían eran rituales y sacrificios que hasta ese momento los mayas nunca habían hecho. Ya. ¿Vale? Y marcaron el comienzo de un nuevo régimen. Bueno, por otro lado era lo que decíamos, los paneles tallados, los marcos, los dinteles de las puertas, son un claro ejemplo del complejo arte que tenían los mayas. De hecho, si recuerdas, el guía tenía también una especie de pequeño taller de tallado. No, sí, bueno, pequeño taller, pero es que este señor además es un artista, Sí, premiado en varias ocasiones, y efectivamente. lo que te vendía allí eran verdaderas obras de arte. Efectivamente. Bueno, pues hay una cosa curiosa, por ejemplo, esta área se encontraba ya habitada a mediados del siglo III antes de Cristo. La mayor parte de la arquitectura visible de lo que podemos ver hoy en día fue construida en entre los siglos VII y XI. Y en uno de los dinteles hay varias fechas marcadas, yo eso sí lo recuerdo de haberlas visto. Hay varias fechas marcadas. En uno de los dinteles se encuentra grabada la fecha del año 879, probablemente que sería la época más fulgurante de la ciudad, Sí, ¿vale? Y después hay otra fecha grabada que es de las más recientes y es del año 987. Kavak fue abandonada, curiosamente, o al menos no se construyeron
más centros ceremoniales, ni comerciales, ni nada por el estilo, y fue abandonada varios siglos antes de que llegaran los conquistadores españoles al Yucatán. Ya. Nuevamente nos encontramos con una ciudad abandonada, una ciudad que era un centro de comercio. Es que antes he dicho centro comercial, ya ha sonado a los centros comerciales que tenemos hoy en día, pero no, era un gran centro de comercio. Todo eso de repente muere, desaparece. Nos encontramos con las mismas incógnitas de todos estos lugares, no solo en México, sino en muchísimos otros sitios. ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparecen? Porque además, tú antes hablabas de que quizás pudo ocurrir algún fenómeno, quizás meteorológico extremo, algún... Eso es lo que dicen algunos. Exactamente. No lo que digo yo, ¿eh? Pero es que estamos hablando de culturas que se dan en momentos diferentes. Sí. ¿Qué pasa? Que cada vez que nació una de estas culturas caía un meteorito y se la cargaba. Pues a lo mejor. Algo pasaba ahí, desde luego, está clarísimo. Vale, pues este conjunto, conocido como Grupo del Poniente, es donde un investigador llamado Stephen encontró un dintel de madera que le llamó la atención. Este objeto fue llevado a Estados Unidos y se perdió durante un incendio. Yo lo que he estado buscando porque evidentemente no lo podemos contar todo de viva voz de lo que Sí. nosotros vimos. Lo que he estado buscando dice que de alguna manera esta zona está abandonada y no es cierto. A día de hoy me refiero. No es cierto, en absoluto está abandonada, ni está deteriorada. Sí es verdad, hay zonas que de alguna manera están un poco caídas, hay zonas del palacio que están caídas, pero sí se ve que de alguna manera los arqueólogos siguen trabajando ahí. Sí, sí. Y siguen de alguna manera intentando recomponer este lugar. Lo que yo decía antes, que en las paredes de las habitaciones hay pinturas realizadas con huellas de manos, que además son de color rojo, y por este motivo ese conjunto recibe el nombre en lengua maya de Tzalcavilquic. Me van a perdonar, pero el maya no es lo mío. Curiosamente, lo que quiere decir esta palabra es lugar de las manos de sangre. Además que son sonidos muy guturales. Sí, porque esto no se pronuncia como yo lo he pronunciado. Nos lo enseñó el guía. Nos estuvo haciendo a todos pruebas para que dijéramos, no me acuerdo qué palabra era, y creo que ninguno lográbamos decirlo bien, porque había que utilizar mucho la garganta a la hora de pronunciar. Para mí fue una experiencia alucinante, maravillosa. Fue muy bonita. Tengo clavada en mi mente la zona, incluso hasta de donde aparcamos, que era precioso, con la zona de selva alrededor, vamos, alucinante. Y ya después, cuando salimos de todo ese complejo, después, como no, de haber caminado lo que no estaba escrito, fue cuando el guía nos enseñó sus trabajos, trabajos por los que, como ha dicho Eduardo, ha sido premiado en varias ocasiones. Es decir, no estábamos ante una persona cualquiera, estábamos ante una persona supuestamente de origen maya, de descendiente y con un nivel maya, cultural bastante y con importante. un nivel cultural bastante alto. Nos presentó, creo recordar, a su hijo también, al que estaba de alguna manera también preparando para que sirviera de guía a las personas que de alguna manera se pasen por Cabac y lo visiten. Yo les recomiendo, si van a México, que no pierdan de vista esta zona, este sitio. No es una gran zona arqueológica, no es Chichén Itzá, no es Teotihuacán, no. pero lo que encierra, la energía que emana de ese lugar, más las personas... Si te quitas determinadas caretas y sueltas determinadas historias antes de entrar, te puede ver sorprendido, o sea, porque lo que emana es diferente a otros sitios. Es lo que yo capté. Pero a muchos otros sitios, a muchos otros sitios. Bueno, y después de llevar encima un par de viajes en coche, más un vuelo desde Mérida hasta Ciudad de México, llegamos por fin, precisamente, pues eso, a Ciudad de México. Y como no, había que visitar Teotihuacán. Sí. Yo la primera visualización que tengo de Teotihuacán era cuando el chofer que nos llevaba, yo iba sentada adelante, pues tengo la manía de marearme en el coche, con lo cual iba sentada adelante,
y el chofer, en un momento una persona súper educada y a la que le damos las gracias desde aquí, me dijo solamente estas palabras: a su derecha puede ver ya la pirámide del Sol. No pueden verme, es que no pueden verme la cara, es Ya. que los oyentes no pueden verme la cara, es que ese es el problema en estos momentos, porque para mí fue el fijar los ojos en la pirámide del Sol, y cuando nos marchábamos, recuerdo en el coche también, volvió a decirnos: esta es la última vista que tienen de Sí. la pirámide del Sol. Y yo la pirámide del Sol la tengo grabada en mi retina. La pirámide del Sol y todo la zona arqueológica evidente de Teotihuacán, al margen de un almuerzo muy curioso que tuvimos en una zona muy Sí. curiosa y con un ritual muy curioso Sí. también al finalizar la comida. Bueno, ¿qué les cuento? Teotihuacán es una ciudad prehispánica, evidentemente, situada en México, que es considerada también patrimonio de la humanidad, gracias a sus impresionantes pirámides. Pero es que también es un misterio. El misterio comienza desde el nombre. Nadie sabe cómo se llamaba realmente el pueblo autor de las pirámides del Sol y de la Luna. Pues Teotihuacán fue el nombre que le pusieron los aztecas cuando descubrieron esa majestuosa ciudad en el siglo XIV, ya en ruinas. Sí. Es decir, todo el mundo dice que Teotihuacán es azteca. No, la habitaron los aztecas mucho después de que esa zona fuera abandonada por no se sabe quién ni a dónde fueron. Bien, para los aztecas la palabra Teotihuacán lo que quería decir era algo así como casa de los dioses o lugar donde nacen los dioses, ¿vale? De acuerdo con la cronología de un especialista, de René Millón, la ciudad teotihuacana, situada al noroeste de Ciudad de México, habría comenzado unos 100 años antes de Cristo y había alcanzado su decadencia hacia el 650 después de Cristo. Perdón. Así, entonces, sus dominios se habrían extendido por unos 700 años aproximadamente. Pero cuando los aztecas descubrieron esa zona solamente quedaban aquellas magníficas estructuras, aquellas magníficas construcciones. Esa cultura que desconocemos, que construyó esa ciudad impresionante y esa arquitectura impresionante de Teotihuacán, no dejó ningún tipo de rastro de escritura, por ejemplo. Por esta y por otras razones no se sabe mucho sobre quiénes eran y cuál era su lengua o su origen. Se presume que venían del valle de Anahuac y de un grupo importante proveniente de Cuicuilcó, una ciudad situada a 35 kilómetros al norte de Teotihuacán. Bueno, y allí nos quedamos con varias cosas. Yo voy a hacer el recorrido tal como lo recuerdo y tú, Eduardo, si quieres Sí. me interrumpes. Lo primero que vimos cuando entramos en Teotihuacán, al margen de un montón de sitios vendiendo cosas y recuerdos, No, bueno, sí, eso Sí. eso... al margen de De eso, eso ya haré un comentario al final. sí, se veía, es verdad, hacia el fondo, pero muy, muy al fondo, la pirámide del Sol. Pero teníamos enfrente una especie también de pirámide truncada, en la que nos metimos. Era un campo muy grande, bastante amplio, con aparentemente una pirámide truncada delante, hasta que nos dimos cuenta que detrás estaba el templo de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. Sí. No, vamos a ver. De entrada, un comentario, un apunte. Para ver la construcción, la estructura en su máxima plenitud, es decir, totalmente, tienes que irte con, bueno, una medio condición física y con tiempo. Y con tiempo, sí. Porque una cosa es decirlo, imaginártelo, y otra cosa es estar allí Es imposible. y empieza a andar, y empieza a andar, Es y empieza a imposible. andar. Es imposible. De hecho, estoy pagando yo ahora las consecuencias de esas caminatas, pero bueno. Pero sí me llamó la atención esas dos ruinas, o estructuras, perdón,
que parecía que una tapaba a la otra y efectivamente después contaré Sí, de qué épocas son cada una de ellas. Pero aquí lo curioso es que íbamos 3 mujeres en el grupo. sí. Íbamos Raes, iba yo, y iba Lupe, nuestra amiga mexicana, nuestra gran amiga mexicana. Y curiosamente, de repente, casi a la vez las 3, empezamos a sentirnos mal. Nos sentíamos mareadas, teníamos náuseas, no nos encontrábamos bien. ah, en fin, que lo que queríamos además era irnos. Lo que comentábamos entre nosotras es, queremos, Sí. de hecho, creo recordar que Lupe y yo hablamos en un momento determinado, si esto va a ser así dentro de todo el conjunto, nos vamos fuera y nos tomamos una cerveza y lo esperamos tomando una cerveza, Sí, porque ya. esto es inaguantable. Bien, les he hablado de 2 zonas, esa pirámide truncada que hay por delante y el templo de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada detrás. Son 2 construcciones de distintas épocas, totalmente Ujú. distintas, pero se me están poniendo los pelos de punta simplemente de recordarlo. Pero en esa zona después nos enteramos por personas que están allí en Teotihuacán que esa había sido la zona de los sacrificios. Claro. Pero es que vamos a ver. Vosotros os enteráis de que esa es la zona de los sacrificios, hablando con Sí, gente, con vendedores y gente sí. de allí. O guías. Guías, medio vendedores, era un poco de En todo. ese momento yo, por ejemplo, me he separado del grupo y doy la vuelta a la pirámide. Y yo Efectivamente. llego a una zona y yo, según estoy dando la vuelta, yo me empiezo a encontrar muy mal, o sea, con ganas de vomitar, Sí, mareos, sudores fríos. Yo no sabía si era la energía de lo que estaba percibiendo o es que me estaba pasando algo físico a mí. claro. Y cuando termino de dar la vuelta a la pirámide, a la zona que vosotras no fuisteis, me Sí, encuentro nos fuimos porque ya no podíamos con nuestra con alma en una, eso. bueno, con una placa, iba a decir una lápida, sí, puedes, una especie de, una mezcla de placa y lápida a ras de suelo, totalmente vallada, en la cual decía que en este sitio había habido sacrificios humanos y quiero recordar que incluso daba la cantidad que yo no me acuerdo. Ya de muertos. Eran muchos. Sí, Entonces, claro, yo al ver eso dije, bueno, si de verdad, y yo eso es algo que siempre he tenido clarísimo, que todos somos energía y la energía creo que queda y ni se y se crea transmita. ni se destruye, sino se Se transforma y transforma. además se impregna. Sí, Y aquí efectivamente. estaba impregnada. Pero totalmente impregnado porque por lo menos nosotras, desde que comenzamos a alejarnos de esa zona, Pero para mí el hecho curioso es que vosotras no fuisteis a la zona que no, yo fui. no. Por separado sentimos lo mismo, Ah, solo que yo vi el lo que por qué estaba allí podía, y a vosotras nos os lo los contaron contaron después. Después nos lo después. contaron, efectivamente. Sí, Bien, de ahí salimos un poco. Es verdad que el templo del dios emplumado de Quetzalcóatl es impresionante porque se ven las columnas sí, las serpientes emplumadas y tal, y es una pasada. Hay una cosa que cuando comenzamos a caminar por lo que se llamaba, creo recordar, la calzada de la muerte, que creo que eran cerca de 6 kilómetros lo que no llevaba sé, esa era mucho. calzada, era muchísimo. Bueno, no sé si era mucho, pero eso lo hicimos entre las 12:30 y la 1 del Sí, es que mediodía. siempre coincidía con las horas de más calor O encima. sea, cogimos la perora. Vale, entonces por la calzada de los muertos, a través de la calzada de los muertos, nos dirigimos hacia la pirámide del Sol. Sí, Y ahí empezamos también una especie de camino de subir sí, y bajar, como una especie de pequeñas pirámides truncadas sí. que se sucedían una detrás de otra. Y ahí fue donde yo pensé y me acordé de las pirámides de Güímar en Tenerife. Y si a mí me quedaba alguna duda de que las pirámides de Güímar en Tenerife eran auténticas pirámides truncadas, al ver Ya, aquellas, ya. a mí personalmente se me quitó la duda. Aquello no eran acumulaciones, como dijeron algunos en la isla de Sí, Tenerife, no eran acumulaciones de piedras por parte de los campesinos, no, perdona. Estaban totalmente alineadas con la pirámide del Sol. mm, De la misma manera que las pirámides de Güímar están alineadas con determinadas estrellas y con determinadas etapas de estaciones distintas, ¿vale? sí, Si a mí me quedaba alguna duda, en Teotihuacán, para mí se me quitó totalmente la duda. Fue un camino duro,
por lo menos para No, mí. sí, sí. Por lo menos para mí fue un camino muy duro llegar a la pirámide Y además del Sol, había que hacerlo con mucha tranquilidad y con muy mucha despacio. tranquilidad y mucha paciencia. Y vuelvo a repetir, el que quiera hacerlo completo, bueno, Tiene que dedicarle el día. tiene que dedicarle el día y bueno, y con una determinada condición física. Sí, evidentemente, sí. Porque nosotros solamente llegamos hasta la pirámide del Sol. La pirámide de la Luna la vimos de lejos, yo por lo menos fui incapaz de seguir. Y llegamos, al final llegamos, a pesar de que llevábamos tiempo y tiempo viéndola delante y delante y delante, pero parecía que no llegábamos nunca, llegamos a la base de la pirámide del Sol. Yo solamente les puedo decir que es mi experiencia, me pasó algo parecido a Chichén Itzá. Las lágrimas saltaron solas sin que yo fuera consciente de que estaba llorando. Pero ahí la conexión con la pirámide fue mucho mayor que en Chichén Itzá. Yo no podía apartar la vista de la pirámide. La pirámide es una pirámide que está peor conservada que Chichén Itzá, es verdad. Ya. Porque más parece una montaña hasta que te fijas en las escaleras que hay para llegar hasta la cumbre. Escaleras que curiosamente cuentan con 365 escalones, Ya. como los días que tiene el año. Ninguno subimos. No tuvimos. No, bueno, porque además vamos a ver. te daban una serie de indicaciones. Había una serie de indicaciones por las que se te prohibía subir en determinadas historias, como por ejemplo que tuvieras la tensión alta, que Sí. tuvieras algún tipo de problema de espalda, en fin, con lo cual no nos arriesgamos. Yo tenía claro que no iba a subir yo 365 escalones de esa manera. No, a mí subir no me hubiera importado. No, el problema era bajar, Ah, como ¿bajar? ya nos contaron. Bajar Que más de uno, porque encima había que hacerlo, como ya dije De lado. anteriormente, de lado. es de lado. Y la inclinación no es una inclinación de una escalera normal. De lado, y cuando ya has llegado arriba y tienes una... Porque normal tienes una, aunque sea una mínima, pero tienes una mínima sensación de vértigo. De vértigo, sí. sí. ¿Cómo bajas? Bueno, pues yo recuerdo Que hay, que hay gente que lo hace. hay está gente que claro. no, de hecho en aquel momento aquello estaba Sí. lleno de gente subiendo y Sí, sí, bajando. sí. Pero yo evidentemente viendo las recomendaciones que había de que se recomendaba no subir en determinados casos, ni lo intenté, al margen de que yo ya no podía con mi alma. Sí es verdad que recuerdo que ustedes fueron hasta lo que es la base de la pirámide. Sí. Yo ya no podía más, recuerdo que busqué una sombra y una piedra y me senté. Y mientras los esperaba a ustedes, yo no podía quitar la vista de la pirámide del Sol. Para mí era... Además, yo no sé si ustedes, queridos oyentes o queridos seguidores, lo han sentido alguna vez. Esa sensación de comunión con algo. No sabes qué es, pero hay una comunión, Sí. hay algo que te vincula y de hecho... igual es una tontería lo que voy a decir, pero la sensación que yo tengo es que yo vine con un vínculo con esa pirámide y lo sigo teniendo, no sé cuál es, ni por qué es, Ya. pero lo sigo teniendo. Entonces, bueno, vimos efectivamente la pirámide del Sol, no sé si tú quieres contar alguna cosa más. Es verdad que la pirámide del Sol representa lo que se llamaría el eje del mundo, es el punto donde se conecta el cielo y la tierra. Tiene unos 20 pisos y una altura total de 213 metros. Pero es que curiosamente por debajo, como hablabas tú antes, por debajo de la pirámide hay una cueva de 100 metros. Desde Ya. su entrada hasta la base que simboliza el lugar del origen del mundo. Ujú. Con lo cual sitúa el origen del mundo en el inframundo. Sí. ¿Vale? Entonces se pensaba que la gente de Teotihuacán creía que los seres humanos provenían de esas cuevas, de esas cavernas, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre Teotihuacán. Sí Hombre, comentarles... sí decir el tema, precisamente lo que han nombrado el inframundo. Ese día donde comimos. Era lo que iba yo. A un restaurante, evidentemente no vamos a hacer propaganda de No. restaurantes ni nada por el estilo. Pero Está vamos, al es lado que, de esto. si te metes en internet lo localizas. Lo sobre la localizas marcha. con los dos detalles que demos lo van a localizar. Hablando precisamente del inframundo, pues Sí. el restaurante está muy cerca de Teotihuacán y es una cueva, es una una cueva cueva, natural impactante, impresionante. Pero una cueva hacia abajo. Hacia abajo, sí, efectivamente. Bajamos al inframundo y comimos muy bien, pero que Sí. muy bien. Pero bajamos al inframundo. Y después está la ofrenda.
Y lo curioso era que en cada mesita, en cada mesa del restaurante, había una vela, pero te pedían que no la encendieras, sino que hablaras primero con el camarero. Entonces le preguntamos al camarero y el camarero nos dijo que cuando acabáramos de comer, él nos contaba la historia y lo que teníamos que hacer. Entonces, claro, eso lo que creo fue todavía más curiosidad por saber qué era lo que nos tenía que contar. Bueno, pues yo no sé si tú recuerdas bien la historia, pero tenía algo que ver con que era un ritual, una ceremonia que se hacía para, de alguna manera, despojarse de algún tipo de energía. Sí. Y para eso había que ir a lo más profundo de la cueva, sí, con esa vela y dejarla allí en señal de que, de alguna manera, la luz que se quedaba allí era la que contenía toda nuestra oscuridad, por decirlo de alguna manera, y tú salías regenerado y salías limpio de aquella zona. Bueno, pues evidentemente... Que además eran unas escaleras estrechitas. Unas escaleras muy... A mí talladas en piedra. Todo me lo ponían muy difícil en talladas México. En piedra. Talladas y que además, en piedra muy inclinadas. Claro, en un momento determinado, cuando normalmente todo el mundo empieza a terminar de comer, entonces ya empiezan a formar colas precisamente para hacer eso. Para hacer eso, efectivamente. No sé hasta qué punto el ritual surtió efecto o no surtió efecto. Sí es verdad que creo recordar que cuando, con todas las emociones que nos generó Teotihuacán, creo recordar que alguien más del grupo y yo estábamos un poco raros, como un poco... Quizás habían sido demasiadas emociones, demasiadas tal. Sí. En cuanto hicimos esa especie de pequeño ritual con la vela, volvimos a encontrarnos muchísimo mejor. Entonces, bueno, es una curiosidad, pero es una curiosidad que desde mi punto de vista es característico de México en general. Es decir, me refiero a que vas a un sitio y te tratan de tal manera que da igual que tú hagas un ritual o que no lo hagas. Sí. Sales con una energía renovada de alguna forma. Pues como les iba diciendo, efectivamente la gente de México tiene algo especial, tiene algo, no sé, o por lo menos, y estoy hablando en general, no solamente con la gente con la que hablamos directamente en entrevistas, en programas de radio, sino la gente normal y corriente. Yo he venido diciendo siempre una cosa: mejores camareros que en México no los he encontrado en ningún sitio. Pero daba igual un restaurante de 5 tenedores que un bochinchillo donde se comía de maravilla. Sí, la amabilidad, la cortesía, la disposición, la sonrisa. Sí, pero para mí hay un hecho que es innegable. O sea, y aquí me voy a volver a incursionar en la época en la cual estábamos absolutamente metidos en temas de conspiración. Y es que qué raro que no salía la conspiración. El contraste social que existe en México es absolutamente alucinante. Bestial, sí. Es una pena, pero vamos a ver, lo único que se puede hacer, o yo por lo menos en conciencia lo único que puedo hacer es reflejarlo. Y es porque está claro que yo no lo puedo cambiar, ni tú tampoco. Ojalá pudiéramos. Porque México, estamos hablando de un país en el cual los misterios son como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. O sea, me voy a olvidar de lo de ladrones porque puede sonar raro. La cueva de puede Alibaba sonar mal, en plan de misterios. O sea, es impresionante. La cultura que allí se maneja es impresionante. Hablas con gente que si vas con el prisma del visitante o del turista europeo, el aspecto físico que tiene es poco menos para darle una limosna y empieza a hablar contigo y te da varias vueltas en plan de cultura. Cierto. Y estamos hablando de un país que alterna esto, ojo, lo que voy a decir, alterna esto, es decir, gente que parece indigente y que tiene una cultura impresionante, y lo alterna con zonas absolutamente que no las visitamos. Sí. Zonas en las cuales, pues desgraciadamente, está absolutamente... No es que esté vetado, es que mejor que no aparezca, que no entres. Porque están los cárteles, están toda la historia esta. Yo creo que Estados Unidos, y lo siento, pero en mi opinión, Estados Unidos ha hecho un trabajo muy bueno. Sí. Pero muy, muy bueno. Estados Unidos ha sembrado su semilla para intentar, espero que no lo consiga, intentar que algún día México sea
parte de su Sí, de su territorio, porque es la única conclusión a la que yo llego. Porque, vuelvo a repetir, para mí el viaje a México, para mí me ha servido para ver los grandes contrastes, pero sobre todo porque nosotros hemos tenido la suerte de ir a la parte, vamos a decir, entre comillas, guay. Sí. Nosotros no hemos visto la mala. No hemos visto la mala, ¿no? Que es la que es noticia un día sí y Un otro día detrás también. de otro, efectivamente, sí. Porque extrapolando esto a la historia de España, la historia de ETA es un chiste comparado con lo que hay en México. Cierto. Pero en México en determinadas zonas, es decir, es una parte del país, pero una parte del país muy grande, porque es que México es muy grande. Es inmenso, sí, cierto. Entonces, para mí es algo que es absolutamente penoso. Está claro que los gobiernos que entran no pueden tener poder, o sea, porque están absolutamente vendidos de una manera o de otra. Y aquí estoy hablando simplemente de lógica, o sea, no he hecho ningún análisis, ninguna investigación, o sea, simplemente de lógica. O sea, si hay un 40 o un 50% o un 30% de un país que es absolutamente corrupto, eso tiene un peso específico muy grande. Muy grande. Y el presidente o el gobierno que entre, y más si no entra con mayoría, entonces ya apague y vámonos, tiene que estar absolutamente rindiendo pleitesía a estos señores. Sí. Oficialmente no. Oficialmente pero no, evidentemente está claro, sí, pero es una pena. Y fuera de eso, yo lo que sí quisiera es, por supuesto, o sea, porque si no lo haría, si no lo hago, sería ya no solamente desagradecido, sino sería... Pues serías un poco hijo de tu madre, o seríamos un poco hijos de nuestras madres. Que sería hacer un agradecimiento a misteriosmx.com y a sus cabezas visibles, a Jesús y a Lupe, que fueron los que nos visitaron aquí, los que vinieron a Las Palmas a conocernos. Como digo, los que tuvieron las narices vinieron de venir hasta aquí a conocernos. Cuando en España, y que yo comprendo que el gusto y el libre, que cada uno es absolutamente libre de oír el programa que quiera, creer lo que quiera, averiguar lo que quiera y compartir lo que quiera con quien quiera. Pero cuando nosotros peor estábamos, más bajos de moral, cuando más nos costaba hacer el programa, cuando más habíamos tocado fondo, es cuando aparecen esta pareja de mexicanos a principios de junio, finales de mayo, bueno, el día de Canarias, justo el 30 de mayo. El 30 de mayo. Aparecen aquí y nos hacen una propuesta que es ir a México. Bueno, a partir de ahí para nosotros ha sido una absoluta inyección de ánimo. ¿Que hemos tardado, desde que hemos vuelto de México hemos tardado? Sí, porque hay varias cosas que había que asimilar, varias cosas que había que cuadrar, varias cosas que había que planificar. Esperamos que a partir de este momento ya las lagunas van a ser mucho menos. Pero lo que está claro es que la visita de esta pareja para nosotros cambió a luces y sombras, levantó a luces y sombras, por lo menos a los que representamos en este momento a luces y sombras, que somos tú, yo y Raes. Decirles también a los oyentes que evidentemente, y como habrán visto ya en nuestras redes sociales, no fuimos única y exclusivamente de turismo. Dimos 2 conferencias, una en Mérida y otra en Ciudad de México, intentando entre todos ver un poco el tema de la involución o evolución, cada uno desde una perspectiva distinta, que tuvimos un público que nos acogió con mucho, ¿cómo se dice?, con un gran calor en cuanto a eso, que nos entrevistaron y no me puedo acordar de todas, de verdad. Los medios de comunicación fueron alucinantes. Se portaron de maravilla con nosotros, tuvimos entrevistas de radio, de televisión. Tú has dado las gracias a misterio.mx.com y a Jesús y a Lupe, evidentemente, como no. Y yo tengo que darle las gracias también a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que también además con ellos hubo una química tremenda enseguida. Quizás porque se dedicaban a lo mismo que nos hemos dedicado, o que me he dedicado yo por lo menos, al tema de la investigación. Y bueno, darles las gracias también a ellos porque nos apoyaron, incluso nos sirvieron mucho de apoyo durante la conferencia en Ciudad de México. No, además es que fue de esas entrevistas en las cuales a los 2-3 minutos tú
te sientes que no estás en una entrevista, estás en una conversación con De alguien que amigos. piensa lo mismo que Sí, efectivamente. tú. Y Efectivamente. intercambias ideas. Bueno, pues yo creo que no queda mucho más que contarles. Seguramente a lo largo de otros programas irán saliendo pequeñas cosas que en este programa que hemos hecho para retornar se hayan quedado atrás, evidentemente, pero sí reiterar de verdad las gracias a toda la gente, a toda Sí. la gente que en México nos atendió, que nos entrevistó, que nos llevó, que nos trajo, a todos, en especial, por supuesto, a Jesús y a Lupe. Y también, y por supuesto, a todos nuestros amigos, los oyentes, Oh, que sí, cómo nos no. han estado aguantando todo el tiempo que hemos tardado en volver. Sí, y sobre todo aquel oyente o aquellos oyentes que en Ciudad de México aparecieron por allí. No, yo tuve un encuentro con una persona Eso que fue algo... a mí me llegó muy hondo. Sí, sí. Alguien que además no podía quedarse, Mm. y no podía quedarse, pues bueno, por problemas familiares. Pero y vino a vernos. Vino tenía a 10 minutos, conocernos. vino a vernos, además con un pequeño obsequio. Ajá. O sea, La verdad que y sobre todo se me van a saltar las lágrimas, la te lo digo la en expresión serio. de sus ojos, o sea, cómo te lo transmitía. Fueron sensaciones que es muy difícil de repetir. No sé cómo dar las gracias a toda la gente que estuvo allí con nosotros. Y por supuesto, como siempre, y como decía Eduardo hace un momento, gracias a todos ustedes, a los que nos siguen, estemos o no estemos, tengamos ganas o no tengamos ganas, nos hundamos en la miseria como nos hemos hundido más de una vez y más de dos, y volvamos a retornar. Y retornamos por y para ustedes. Porque ustedes son los que nos hacen fuertes realmente. Ustedes y todo lo que de ustedes va saliendo, como en este caso, pues esta visita a ese territorio mágico que es México. Eduardo, no sé si quieres añadir algo más. No, Yo gracias a todos antes en de general, empezar a es que no llorar puedo- como una tonta, ya decirles que, como dices tú, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en ese momento. Y gracias de verdad a todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos siguen desde hace tanto tiempo, a pesar de nuestras subidas y nuestras bajadas. No me queda sino decirles lo que les digo siempre, y en este caso más real que nunca, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices, y hasta un próximo episodio de Luces y Sombras.